Qué bendición, mis amigos, encontrarnos una vez más en este espacio para compartir la palabra de Dios. Para mí es más con gozo, Pastor José Carlos Báez, poder reunirme con ustedes, abrir la Biblia y pedirle al Señor que nos hable. Y hoy queremos hablar acerca de las apariencias, acerca de la forma exterior. Como seres humanos es lo que podemos ver, es lo que tenemos frente a nosotros. ¿Cómo actúa Dios ante esto? Y hay una ilustración que presenta de manera bien interesante este hecho. Sucede que una señora, en una noche oscura, su automóvil se le descompuso y entonces tuvo que detenerse a ver cómo solucionaba el problema mecánico que se le había presentado, que era mayormente de fuerza. Ante esta situación, un transeúnte que pasaba en su otro automóvil, que era un pastor, se detuvo amablemente como un buen cristiano, ¿verdad? No como el levita de la otra historia. Y entonces se detuvo a ayudar a la dama. Pocos progresos pudieron ellos obtener en este esfuerzo por reparar el carro porque no tenían las habilidades. En lo que el tiempo pasaba, dos personas más se asomaron. En esta ocasión, no dos personas con perfiles confiables como lo tenía el pastor para ayudar. Dos personas corpulentas se integraron y preguntaron si podían ofrecer la ayuda y ellos dijeron que sí, que podían ayudar. No pasó mucho tiempo sin que estas dos personas esforzadas y con buenas intenciones pudieran solucionar el problema y dejar el carro listo para que la dama pudiera continuar su camino. Ante este gesto de estos dos hombres, la dama se ofreció a pagarle el servicio que ellos le brindaron. Pero estos hombres le dijeron que no, que con simplemente ella ayudar a otros cuando viera que estuvieran en problemas, ella ya les estaba pagando. Ellos se quedaron sorprendidos. El pastor, por su parte, dijo: ya tengo el sermón que voy a predicar el próximo sábado. Hay una frase entonces, en ese pueblo existía una frase que decía: la pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos. Sin embargo, nosotros los seres humanos juzgamos muy comúnmente a través y por las apariencias. Y hoy vamos a hablar de esto y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender este mensaje. Acompáñame a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Mi Señor, en este momento, al elevar esta oración a ti, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Y al momento de entenderla, que nos ayudes también a poder aplicarla a nuestra vida personal primero y también poder predicarla a aquellos que la necesitan. Dale esperanza y palabras de ánimo espiritual a una persona que esté viendo este video, que esté viendo este tema. Y te pido, mi Señor, que yo también sea tratado por ti a través de estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñame con tu Biblia, por favor, al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, nosotros vamos a estar haciendo un estudio especial del capítulo 16. Sin embargo, para los fines de tener un contexto más amplio acerca de lo que sucede en el capítulo 16, que es el ungimiento de David como rey, nosotros tenemos que remontarnos al capítulo 13 del primer libro de Samuel. Aquí nosotros notamos cuando Saúl derrama la copa, ¿verdad?, de el enojo de Dios contra él. Saúl había sido elegido como rey. Como ustedes saben, antes de Saúl, Samuel fue el último juez. El pueblo de Israel era dirigido por los jueces, hombres elegidos por Dios en momentos cruciales de la historia de Israel para poder guiar a su pueblo en batallas y obtener la victoria y darle liberación al pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo parece que se había cansado de este tipo de liderazgo transitorio en el cual Dios todavía seguía siendo el rey de ellos y estos hombres simplemente servían como instrumentos temporales. Lo máximo que podían durar juzgando eran 40 años mayormente, como instrumentos temporales para cumplir la voluntad de Dios. Luego de que el pueblo entonces se cansa de tener jueces y de este instrumento que Dios utilizaba, ellos piden un rey. La causa por la cual piden el rey, la palabra de Dios dice que era para parecerse a los otros pueblos, como los otros pueblos tenían reyes. Imagínense, hasta este momento, desde la salida de ellos de Egipto, Dios había sido su rey. Ellos habían visto la gloria de Dios. Habían visto el mar rojo dividirse en dos. Habían visto el Jordán también partirse en dos para que el pueblo cruzara. Habían visto las
victorias que Dios había dado a través de Josué, habían visto las victorias que Dios había dado a través de Caleb, la que había dado a través de Jefté, a través de Sansón, y así sucesivamente, Gedeón con sus 300 hombres. Y ahora ellos se cansan de ver las providencias de Dios y quieren ver a un hombre actuando de manera directa con su propio juicio. Hasta este momento, Dios había servido como intercesor directo para ellos. Pero el ser humano es así. Dios se ofrece a ayudarle de manera tierna, de manera personal, pero muchas veces nosotros queremos lo que está frente a nuestros ojos. Y bueno, de eso estamos hablando en esta ocasión. Pero Saúl había sido elegido, según el capítulo 10, versículo 24 del libro de Samuel. Ustedes podrían acompañarme también a ver esta parte. Saúl había sido elegido por su físico. Cuando Samuel presenta a Saúl, él le pregunta al pueblo: ¿han visto ustedes un hombre tan imponente y de una apariencia tan extraordinaria como este? Y el pueblo a viva voz dijo: ¡viva el rey! Así que no había sido elegido por su intelecto o por su nobleza de corazón, más bien por una apariencia principesca, la cual puede impresionar a primera vista a cualquier persona. Pero déjame decirte algo interesante, amiga y amigo que me estás escuchando. Ninguna cosa, ninguna figura externa, ninguna obra que tú hagas puede impresionar a Dios. Dios fue el que colocó las estrellas en su lugar. Dios fue el que diseñó los planetas. Dios diseñó todo el vasto universo en el cual nosotros nos movemos. Así que no tenemos forma de cómo impresionar a Dios. Saúl había impresionado al pueblo. El pueblo dijo: ¡viva el rey!, cuando vieron un hombre con estas cualidades físicas, las cuales también representaban a los reyes que circundaban en el pueblo de Israel. Pero ante Dios, dicho sea de paso, Dios accede a darle un rey, entendiendo que era parte de la historia que Israel debía transitar. Pero no era el plan de Dios que Israel tuviera un rey humano, sino que Dios siguiera siendo su rey. Ante la desesperación de esto, Dios le da un rey, no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón o a la petición de ellos. Queremos un rey como lo tienen los otros pueblos. Entonces Saúl comenzó con ciertas victorias y cierto éxito a gobernar Israel, y era en sus primeros momentos hasta cierto punto prudente y actuaba conforme al mandato de Dios. Pero en el capítulo 13 del primer libro de Reyes, Saúl está esperando que llegue Samuel a ofrecer holocausto, cosa que era muy común antes de ir a la guerra, asegurarse de que Dios estaba con ellos. Samuel no había llegado y Saúl se desesperó. Saúl paulatinamente había ido perdiendo el respeto por la obra de Dios, había ido perdiendo respeto por lo sagrado de parte de Dios, y únicamente le era permitido a un sacerdote, como era el caso de Samuel, que era tanto profeta como sacerdote, ofrecer sacrificios ante Dios. Saúl se desespera y él dice: yo voy a ofrecer el sacrificio. Porque Saúl había entendido que podía impresionar a Dios, que podía ganar el favor de Dios con sus obras. Hermanos, no caigamos nosotros nunca en esta trampa de creer que podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras. Únicamente ganamos el favor de Dios a través de la gracia. Y lo único que puede impresionar a Dios es un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, un corazón contrito y humillado va a ser dependiente continuamente de la gracia de Dios. No hay forma de que una persona con estas cualidades en su interior procure ganar el favor de Dios con elementos externos. Saúl tenía el problema de que él entendía que podía ganar el favor de Dios con elementos externos. Y cuando vio que Samuel tardaba, como quería obtener la victoria por sus propias fuerzas, porque para eso lo había elegido el pueblo, para que pelee sus batallas, para que marchara delante de ellos y de sus hijos. Entonces la palabra de Dios dice que Saúl tomó el holocausto, versículo 9 del capítulo 3, él dice: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Grave error de Saúl. Grave error de Saúl. Yo quiero también que ustedes tomen en cuenta que el pueblo no había desechado a Saúl. Dicho sea de paso, el pueblo estaba contento con Saúl,
Porque Saúl estaba haciendo la obra del pueblo, que era pelear batallas y obtener victoria. Así que numéricamente hablando, en base a los resultados, Saúl estaba en buena lid con el pueblo, pero no con Dios. No con Dios. Dice, traigan el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, eso es una obra que Satanás hace, nos induce a cometer el error, nos induce a cometer el pecado, y una vez que cometemos el pecado, entonces las consecuencias vienen y a través de ella nos hace ver que no tenemos sentido de vivir, que somos unos fracasados, y nos lleva muchas veces hasta atentar con nuestra vida, abandonar la fe en la mayoría de los casos, y entonces nos aplasta. Inmediatamente Saúl terminó de ofrecer el sacrificio. Yo espero que usted esté conmigo en el capítulo 13 del primer libro de Reyes, versículo 10 en adelante. Cuando terminó de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió al encuentro para saludarlo. Versículo 11. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Es la palabra tal vez acusatoria en este momento. ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba. Noten que él no asume la responsabilidad de haber tomado una elección deliberada de ofrecer el sacrificio. No, él empieza a culpar al pueblo. Y dice, el pueblo se desbandaba y que tú no venías. También le echa culpa a Samuel de que Samuel tardaba. Y entonces no venías en el plazo señalado y yo no quería perder esa batalla y ofrecí el holocausto. Ofrecí el holocausto. Es ahí entonces donde está el problema, y es en el momento cuando Dios desecha a Saúl y se va a buscar a otro rey. Por eso quería comenzar con este poco de contexto para que entendiéramos esto. Versículo 13 y 14, por favor, acompáñenme. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Oigan estas expresiones, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. A diferencia de Saúl, ¿verdad?, que había sido buscado conforme al corazón del pueblo, Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó. Esta parte de la historia es muy triste, porque la Biblia dice que Samuel no volvió a ver el rostro de Saúl y Saúl tampoco volvió a ver el rostro de Samuel. Ambos eran buenos amigos. A Samuel le tocó elegirlo como su sucesor. Ya no sería más juez, sino que Saúl se constituiría en rey y estrecharon buenos lazos. Saúl era una persona de trato afable a veces, una persona vibrante, una persona carismática que se había ganado el favor del pueblo, pero había tenido descuido en ganar el favor de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en ser humilde ante Dios y en reconocer sus fallas. Es muy importante destacar que el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo que habla del ungimiento de David, dice, en el pecado de Saúl, dice que si Saúl hubiese reconocido su pecado y no hubiese culpado al pueblo, ni tampoco hubiese buscado excusa, Dios lo hubiera perdonado y hubiera confirmado su reino. Sin embargo, se escondió detrás de las excusas. Un consejo muy importante, joven y hermano que me estás escuchando: cuando cometas un error, no busques taparlo a través de excusas. No busques culpar a otros por tus errores. La mejor solución para nosotros solucionar nuestros errores, valga la redundancia, es reconocer que fallamos y pedir perdón a Dios y pedirle que nos ayudes y que si es su voluntad nos restaure y nos dé otra oportunidad. He aquí la mejor solución ante nuestros errores. No buscar tapaderos. No buscar una forma humana de cómo solucionar el problema, que fue entonces el método que Saúl buscó. Ahora vayamos de lleno a lo que nos compete, las apariencias. Saúl había sido escogido por apariencia. Recuerden esto, el pueblo quería un príncipe y lo quería con los rasgos distintivos de los reyes de ese tiempo. Y Saúl bien encajaba en ese formato. Ahora que Dios ha desechado a Saúl, Dios dice, lo voy a hacer a mi manera y voy a buscar a alguien no simplemente por la apariencia física, no por el perfil, lo voy a buscar por su corazón. Es interesante que le explique que cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere a los atributos intelectuales y mentales.
porque la Biblia asume que el corazón es la mente y nosotros debemos entender esta frase judía, hebrea, que utiliza mayormente la expresión corazón para referirse a la mente. Por eso Dios dice, me voy a buscar uno conforme al corazón de Dios, conforme a la mentalidad que Dios tenía. David tenía un corazón, una mente conforme a la mentalidad de Dios. Y entonces es en este contexto donde Dios levanta de nuevo a Samuel, quien la Biblia dice que estaba llorando. Lea conmigo por favor el versículo 1 y quiero que leamos también detenidamente el versículo 3. ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiendo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Leamos el versículo 3 también. Invita a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Muy bien, aquí entonces hemos entrado ya directamente a la parte del ungimiento de David. Ya Saúl ha sido rechazado y Dios entonces se elegirá en este momento a un rey que es conforme a la mentalidad y a los criterios de Dios. Les reitero de nuevo que Saúl había sido elegido conforme a los criterios del pueblo. El pueblo quería un rey que se pareciera a los otros reyes. Dios quería un rey que se pareciera a él. Y aquí es donde radica la diferencia entre el hombre y Dios. Dios busca algo que se acomode, el hombre busca algo que se acomode a él. Dios busca a alguien que pueda hacer su voluntad. Dios busca a alguien que pueda reflejar su carácter. Y aquí entonces es donde entra esa parte interesante. Muy bien, Samuel va a cumplir la misión de Dios y entonces Samuel sale de donde está y va hacia Belén. La palabra de Dios dice que cuando él llega allí, le dice a Isaí que dónde están sus hijos. Isaí empieza como la tradición lo dicta, del mayor al menor. Solo que en este caso es inverosímil que el menor sea elegido. Por esa razón, David queda en el campo y los demás hijos sí entran en la selección. Déjame decirte que los criterios humanos muchas veces son muy superficiales, pero son los que tenemos. Nosotros no disponemos de esa cualidad divina de poder ver más allá del aspecto físico. Dicho sea de paso, el aspecto físico revela mucho del interior de la gente. La forma en la que hablamos habla mucho de lo que tengo dentro, la forma en la que camino también, la forma en la que visto, habla mucho de lo que tengo dentro. Sin embargo, esta parte no es 100% segura al momento de yo hacer un juicio o emitir criterios sobre una persona. Dios, de manera particular, goza de la ventaja de que puede observar esos elementos físicos, pero también entrar en esos elementos interiores y más profundos de la persona, conocer las intenciones, porque las intenciones son importantes. Pese a que debemos reflejar a Dios, también las intenciones hablan mucho de lo que nosotros somos. Cuando Samuel llega al certamen, si podríamos decirlo así, de quién va a ser ungido como rey, la primera presentación que recibe es la de Eliab. Y vamos entonces a aplicar algo aquí. Eliab es es por así decirlo, el parámetro humano para elegir a la persona indicada por ocupar cualquier puesto de responsabilidad en una empresa. Eliab era un hombre alto, era un hombre atractivo, de buen parecer, con un léxico agradable. Era una persona que impresionaba al momento de verlo. Y Isaí estaba seguro prácticamente de que la persona a elegirse era Eliab. Aparte de eso, según la tradición, era el mayor, por lo tanto, su primogenitura le daba una ventaja sobre los demás. En caso contrario de que Eliab no fuera elegido, su segundo hijo, Abinadab, debía ser el elegido. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, que Isaí le presenta a Eliab, también Samuel tuvo la misma impresión de Isaí. Recuerden que Samuel había ungido a Saúl y tenía ya una predisposición de cómo debía ser el rey de forma física. Pero Dios tenía otra forma. Dios le había dicho, ahora yo me voy a elegir a alguien, voy a tomar a alguien que sea conforme a mi corazón, no conforme a los criterios humanos. Vaya conmigo por favor al capítulo 16 donde estamos estudiando y lea el versículo 6.
Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y se dijo, de cierto delante de Jehová su ungido. De cierto delante de Jehová está su ungido. Recuerden que en el versículo 3, Dios le había dicho a Samuel, Samuel, tú vas a hacer lo que yo te diga y vas a ungir a quien yo te diga. Pero pareciera que prontamente a Samuel se le olvidó esto. Y la impresión quitó esa enseña que Samuel llevaba de lo que debía hacer, que era seguir la voluntad de Dios. Podemos nosotros ser muy ligeros y empezar a juzgar a Samuel por dejarse impresionar por el aspecto físico. Sin embargo, es muy probable que nosotros también hubiésemos reaccionado de la misma manera. Samuel no conocía las intenciones completas de Dios. Samuel sí sabía que Dios había desechado a Saúl y se había elegido un nuevo rey. Y Dios le iba a indicar. Y nosotros comúnmente creemos en nuestro sexto sentido, en el sentido común. Y el sentido común le dictaba a Samuel que este era el hombre. Pero el sentido común muchas veces no es el aliado perfecto. El sentido común no es el aliado perfecto. Voy a hacer algunas recomendaciones para los jóvenes y señoritas también. Ustedes que están a punto de elegir a una pareja, a punto de elegir con quién se van a casar, es importante la apariencia física, porque la persona debe atraerte, debe gustarte, pero debemos ir más allá, buscar atributos, elementos más profundos de la persona. Veamos si esa persona que vamos a elegir domina su temperamento, por ejemplo, si sabe comportarse en cada ocasión, si esa persona es bondadosa, si esa persona tiene vocación de servicio, porque tal cual sean esas cualidades de esa persona, tal cual esta persona le va a tratar a usted. Y voy a ir un poco más allá todavía. Déjame decirte que la apariencia física puede durar en la persona de manera así atractiva algunos 15, 20, tal vez 30 años, con algunos arreglos y ajustes, ¿verdad? Pero el carácter es para toda la vida. Los hábitos son para toda la vida. Y estoy seguro que preferirás vivir con un carácter adecuado por toda la vida que con una apariencia física por 15, 20 o máximo 30 años. Por esa razón, es importante que al momento de hacer una elección de una pareja, lo hagamos con criterios más espirituales, más divinos, que busquemos cualidades más profundas que las cualidades físicas. Vivimos en un mundo muy superfluo, donde todo lo que se nos vende es la apariencia física. Dicho sea de paso, las redes sociales se han encargado de vendernos a nosotros la persona ideal o la persona perfecta. Y usted va a ver a muchas personas en el derrotero de hacerse cirugías, de buscar cambiar su aspecto físico para encajar en ese patrón que la sociedad ha construido del hombre o la mujer ideal. Déjame decirte que no importa cómo tú seas, no importa tu apariencia física, así como tú eres, Dios te eligió. Es importante que puedas tal vez arreglarte, ponerte bonita, al hombre, vestirse bien, ser atractivo, arreglarse, un buen corte de pelo. Todo eso yo creo que es importante y es valioso. Pero sin nada de eso, ya Dios te ha elegido porque Él te eligió por tu corazón. Él te eligió por tu carácter, por tus cualidades, porque Él vio en ti a alguien que Él podía comenzar a construir. Así que Samuel, al igual que todos nosotros, y hay una cita que yo quiero compartir contigo del libro Patriarcas y Profetas en la página 626, que habla acerca del error de Samuel. Dice, del error de Samuel podemos aprender cuán vana es la estima que se basa en la hermosura del rostro o en la belleza o la nobleza, de la estatura. Del error de Samuel podemos nosotros aprender de que la estatura, la belleza, no son las cualidades que Dios busca. No son las cualidades que Dios busca. Notemos qué es lo que Dios busca. Versículo 7 del capítulo 16, primer libro de Reyes. Versículo 7. Pero Jehová respondió a Samuel cuando él dijo, este es. Jehová le respondió, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. He aquí entonces, ¿cuál es la cualidad más noble que Dios busca? Dios no se... nosotros, como te dije al principio, no tenemos la forma de impresionar a Dios. No tenemos nada en la mano, ninguna herramienta para poder decirle: Dios, te gané, te impresioné, me gané tu favor. Solo la gracia, la cual no es de nuestra, sino es a través de Jesucristo que se nos imputa. No tenemos nada que pueda atraer a Dios hacia nosotros, pero sí un corazón contrito y humillado. En eso se goza y busca Jehová. Así que Dios desecha la apariencia física muchas veces cuando la queremos anteponer a las características nobles y a las cualidades más profundas del ser. Ya entonces Samuel sigue haciendo la inspección, inspecciona a los otros hijos de Isaí, pasa ante él, como les había dicho, su otro hijo Abinadab, pasa delante de él Samuel dice: este va a ser. Dios le dijo a ninguno de ellos. Ya Samuel, cansado, le dice a Isaí: Isaí, no te queda otro hijo por ahí, porque Dios me dijo que es aquí, y Dios no se equivoca. Eso sí tenía Samuel. Samuel, a pesar de que se había impresionado, no dejó de consultar a Dios. Samuel siguió los criterios de Dios, a fin de cuentas. Y de la nada le surge a Isaí: sí, tengo otro hijo, pero como pensaba que era imposible que tú lo eligieras, porque la tradición dice que es el mayor, yo lo dejé en el campo cuidando las ovejas. Y allí estaba David, sin ninguna pretensión de ser rey. A diferencia de Saúl, que era uno de los príncipes de su tribu, de la tribu de Benjamín, David estaba ya olvidado, desechado, marginado con las ovejas. Pero en ese oficio, cuidando las ovejas, Dios lo estaba preparando para que fuera el pastor de Israel. Tal vez en el oficio que estás ahora realizando, en la labor que estás realizando, no es la más grande y agradable ante los ojos de la sociedad. Pero Dios, ahí en ese lugar, en ese rinconcito donde te toca empacar, donde te toca realizar tu labor, Dios te está mirando y Dios te está preparando. Dios está preparando un carácter y está preparando un hombre a una mujer conforme a su corazón. Así que Samuel le dijo: mira, hasta que tú no me traigas a David, no vamos a comer. Así que tráeme el muchacho, porque lo voy a evaluar también. La palabra de Dios dice que Isaí mandó por el muchacho y no se sentaron hasta a la mesa hasta que él vino. El versículo 2 entonces nos dice ahora cómo concluye esta escena, que es muy importante y muy interesante que nosotros le destaquemos. Versículo 12. Envió pues por él y lo hizo entrar. Cuando David entró, él vio que era rubio y de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, Samuel, y úngelo, porque este es. Noten que en el versículo 6 Samuel había dicho: este es. Dios le dijo: no, este no es. Y ahora en el versículo 12 Dios le dice: sí, levántate, porque este es. Y yo alabo el nombre de Dios por su forma de hacer las cosas. Y cabe hacer la pregunta en este punto, cuando estamos culminando este tema: ¿por qué Dios elige a algunos y a otros los desecha? Saúl había sido elegido conforme al corazón del pueblo. El pueblo quería un rey que se pareciera a los otros reyes, y el que encajaba en ese entonces era Saúl. Así que con la rapidez con la que el pueblo eligió: no queremos que pase más tiempo, Samuel, búscanos un rey, por favor, se eligió a Samuel. Pero David, que no tenía ninguna pretensión de ser rey, que no tenía ninguna vanidad en su corazón, más bien estaba ocupado en cumplir con la voluntad de su padre Isaí, que lo había mandado a las ovejas, mientras sus hermanos estaban reunidos allí en una reunión muy importante que definiría el destino y el futuro de Israel, y por qué no aún el futuro de la humanidad, porque de la descendencia de David nace Jesús. David no estaba allí. Dicho sea de paso, David no entra en escena hasta este momento. A diferencia de José, quien sí había tenido revelación de liderazgo y ocupó un puesto de mucha preponderancia en Egipto y en el mundo conocido en ese entonces, David no había tenido ninguna revelación de ser rey. Más
que la vocación de servir y de dar aún su vida por sus ovejas, demostrando así que tenía cualidades nobles para ser un rey. Y es aquí entonces donde radica la diferencia entre lo que el hombre hace y lo que Dios hace. Lo que Dios hace, lo hace porque conoce el futuro, porque conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Lo que el hombre hace, lo hace por las cosas que puede ver. Así que, joven y hermano que me estás escuchando, si en algún momento te han desdeñado, te han desechado, te han marginado por tu apariencia física, si en algún momento te han también apartado o negado una oportunidad por tu edad porque es muy avanzada o por tu edad porque eres muy joven, o te han apartado por tu color de piel o por tu estatura o por tus rasgos físicos como tal, que no son tal vez los más finos conforme a los estándares sociales, déjame decirte que con todas esos defectos que el ser humano pueda colocarte, ya Dios te eligió. Porque Dios no te elige por lo que tú eres ahora simplemente. Dios te elige por lo que tú puedes llegar a ser. Dios te elige por lo que Él quiere hacer en ti. Y lo que Dios quiere hacer en ti, según lo que dice el apóstol Pablo, es un hombre conforme a la estatura de Cristo Jesús. Dios está trabajando en mi carácter. Dios está trabajando en tu carácter. Por eso Él te eligió y por eso Él me eligió. Quiero orar contigo y quiero confirmarte en esta ocasión en la fe. Quiero confirmarte en esta ocasión en la labor que has elegido para realizar en los caminos de Dios. Quiero confirmarte en la vocación que sientes que tienes en el servicio para la sociedad y para el reino de los cielos. Quiero decirte que si sientes de manera ardiente que Dios te ha elegido por una causa y que tienes las cualidades para eso, Dios está de tu lado. Y quiero orar para que de hoy en adelante no dejes que nada ni nadie te desprecie por lo que ellos creen que tú eres o lo que tienes o no tienes, sino que tú te valores conforme a lo que Dios piensa de ti. Permíteme orar. Mi Señor, gracias. Gracias porque hoy nos confirmas en tu plan que es irrevocable, tu plan que es indetenible, y nos alineamos conforme a tu voluntad. Así que danos un corazón conforme al tuyo. Alinea nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras metas y propósitos contigo. Gracias por hablarnos y gracias por llamarnos. En el nombre de Jesús. Amén.